Buenos días y bienvenidos al cuarto webinar de la serie educativa de Randox. Esta vez tratamos el tema de la importancia de los controles independientes, también llamados controles de tercera opinión, y la importancia del peer group. Randox ofrece suelos independientes que son de la más alta calidad. Nuestros controles Acusera son muy consistentes, estables y tienen los valores más precisamente asignados del mundo. Y nuestro software Acusera 24/7 es el único software que actualiza sus datos de peer group cada 24 horas, dando así una comparación realmente en tiempo real. Como siempre, estamos a su disposición para cualquier consulta y esperamos que este tema les sea de utilidad. Gracias por su atención. Bienvenidos, colegas, a nuestro último encuentro de calidad en el año 2013. Gracias por participar, gracias por su continuidad, gracias por ese interés de seguir participando en estos espacios académicos y nuevamente gracias a Randox por continuar con esta iniciativa de apoyar la mejora de nuestra competencia para la toma de las decisiones. El motivo de nuestro encuentro el día de hoy es hacer una revisión de lo que es la importancia de los controles de calidad independientes, conocidos como controles de tercera opinión, y la herramienta del peer group para la toma de decisiones centradas en hechos y en datos que lleven a la mejora continua a nivel de laboratorio clínico. El contenido que vamos a revisar en este espacio, vamos a hacer una revisión conceptual de lo que son los fundamentos hacia el mejoramiento continuo de la calidad y el impacto de las herramientas del control de calidad interno en este mejoramiento, tener muy claras las definiciones de seguridad analítica y seguridad clínica, hasta dónde va cada concepto y cuál es la responsabilidad de nosotros como profesionales de laboratorio, tanto en la seguridad analítica como en la seguridad clínica, y revisar desde el punto de vista de la herramienta las generalidades que tiene nuestro control de calidad interno Acusera y nuestra herramienta informática el 24/7 y verla más como una herramienta, como una estrategia. Es decir, el objetivo no es tener un software de control de calidad, porque software de control de calidad hay muchos. El objetivo es tener una herramienta de gestión que me permita convertir la información y transformarla en conocimiento y en acciones de cara a la mejora continua y de cara al impacto en los costos y en los procesos operacionales del laboratorio. Entonces, ese va a ser el recorrido que vamos a realizar en este espacio académico que nos tiene hoy reunidos en este webinar. Vamos a iniciar entonces con lo que son los fundamentos de lo que ha sido la mejora continua dentro del proceso de medición. Recordemos cómo desde que iniciamos nuestra capacitación este año hemos visto siempre que se hace necesario desligar y borrar de nuestro disco duro que calidad analítica es solamente procesar controles o tener una evaluación externa, sino que realmente calidad analítica es un concepto integral. La calidad analítica es un proceso, es una sinergia perfecta entre todas las variables dentro de un ciclo que conllevan a la obtención de un resultado. Y que entonces esta calidad arranca desde en lo que conozco yo como profesional de la magnitud que voy a medir, su estabilidad, sus características, lo propio de la molécula, qué estoy midiendo, cuál es la variable que estoy midiendo un metabolito, estoy midiendo en suero, estoy midiendo en sangre total, estoy midiendo en orina, estoy midiendo en líquido cefalorraquídeo, entiendo las características propias de esa magnitud que estoy midiendo y qué características tiene la molécula como tal. ¿Es un analito que tiene isoformas o no las tiene? ¿Es una enzima y lo que estoy midiendo es una actividad enzimática? ¿Es un electrolito y tiene unas características de carga que lo hacen en particular? Porque dependiendo de eso va a ser la forma en que se configura mi proceso analítico, el ambiente de laboratorio en el cual voy a hacer su determinación o su medición. Entonces, acá viene la otra responsabilidad del profesional de laboratorio y es cómo se configura, cómo se ensambla ese proceso de medición en donde juega un papel importante el sistema analítico, la plataforma instrumental, el método que es seleccionado para estimar esa magnitud que voy a medir y obviamente yo como profesional cómo entiendo y cómo estoy empoderado de eso y cómo garantizo esa sinergia persona, instrumento, método
dentro de unas condiciones de prueba que es el medio ambiente, la temperatura, la humedad, la estabilidad del fluido eléctrico, la estabilidad del sistema hidrodinámico, cómo interaccionan todas esas variables para garantizar la estabilidad mientras se mide, para obtener finalmente ese resultado de medición, en donde el resultado, si nosotros lo miramos únicamente en el contexto del resultado, puede ser un valor cuantitativo o un valor cualitativo, pero que va a tener realmente importancia en la medida en que impacta positivamente la condición de vida del paciente, y donde al contextualizarlo dentro de esa situación clínica del paciente conlleva a la acción médica correcta que mejora la calidad de vida del paciente, que es lo que hoy en día se conoce como el outcome en salud. Dentro de este proceso, que entonces viene siendo lo que es en general el deber ser, el ciclo de prestación dentro del laboratorio clínico, empezamos entonces a hablar ahí de estas dos herramientas importantes que hemos venido manejando de manera, digamos, sistemática y permanente dentro de los laboratorios, y que de pronto se ha quedado como una herramienta muy ahí de cara al proceso sin verle realmente toda la dimensión que tiene. Entonces, miramos en dónde empiezan dentro de este ciclo a jugar un papel importante, tanto el control de calidad interno como la evaluación externa. En otra capacitación que tuvimos, hablamos de la evaluación externa. Hoy nos vamos a detener acá en el control de calidad interno y en el vínculo. Pero lo que quiero que nos quede claro de este slide al finalizar, de mirar el contexto de la diapositiva, es cómo el control de calidad interno juega un papel muy importante dentro del proceso intralaboratorio, dentro del proceso analítico como tal, en lo que es la estabilidad y el control de las variables del proceso de medición, mientras si miramos el impacto de la evaluación externa, está centrado sobre la validez del resultado cuando ya se emite un resultado único después de realizar una determinación. Entonces, digamos que un punto de partida para concluir aquí es ubicar muy bien el ámbito en donde impactan cada una de las herramientas. El control de calidad interno debe ser mirado desde todo punto de vista como una herramienta fundamental en el control de calidad, en lo que es el proceso analítico de medición, mientras que la evaluación externa está destinada a evaluar la validez del resultado. Entonces, digamos que para resumir un poco, durante mucho tiempo logramos llegar a concretar y a definir una frontera entre las dos herramientas, ¿cierto? Pero una frontera netamente métrica, en donde encasillamos que el control de calidad interno estaba destinado únicamente para monitorear la precisión, y que la evaluación externa estaba destinada únicamente para medir la exactitud. Ese es un enfoque netamente analítico. Hoy, cuando hablamos de un enfoque por procesos, entendemos la frontera de las herramientas, su dimensión y su alcance. Cuando hablamos de la dimensión y el enfoque de proceso del control de calidad interno, entendemos que es una herramienta del ámbito intralaboratorio, netamente analítica, destinada para monitorear la estandarización de todo lo que son las variables que intervienen en el proceso de la medición y minimizar el impacto de estas fuentes de variación. Es decir, que está asociado a un control de variables de tipo analítico durante el proceso de la ejecución del ensayo. Mientras que cuando hablamos del enfoque de procesos del programa de evaluación externa, estamos hablando de cómo la evaluación externa está directamente desarrollada como una herramienta de cara a la seguridad del proceso, extra analítica, extra lab, que garantiza la validez del resultado y valida todo lo que internamente se está haciendo en términos de control de calidad interna. Hoy también tenemos claramente asumido que estos dos modelos, entendidos desde el concepto métrico y desde el concepto de procesos, es decir, desde la precisión y desde la exactitud, desde la estandarización y la seguridad, deben ser el principal insumo para nosotros de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que es lo que hemos llamado el ACPM, es decir, el combustible organizacional, que finalmente la existencia de estas dos herramientas y de este modelo entendido como herramienta de gestión de los procesos de laboratorio, si no se constituye en el combustible organizacional para generar acciones de este tipo, correctivas, preventivas y de mejora, está perdiendo su enfoque real dentro del laboratorio.
Es decir, no se tiene el control de calidad interno para que el control entre o para validar la corrida. No se tiene la evaluación externa para presentarla en los modelos evaluativos tipo acreditación o certificación, sino que realmente el verdadero objetivo de estas dos herramientas, de estos dos modelos de gestión analítico y extraanalítico dentro del laboratorio, están generados para ser un verdadero combustible organizacional. Cuando nosotros miramos cuáles son las implicaciones reales de este sistema de control, lo que podremos decir con toda certeza es que el sistema de control se constituye de verdad en un sistema de decisiones y un sistema de decisiones de paciente a paciente. Es decir, que cuando nosotros estamos planificando cómo va a ser ese modelo, tanto en el interno como en el externo, debemos partir de cuáles son las necesidades de nuestro paciente desde lo asistencial. Y esas necesidades están fundamentadas desde la utilidad clínica de la prueba, desde el uso de la prueba dentro del paciente. ¿A qué viene nuestro paciente? ¿A un diagnóstico o viene nuestro paciente a un control? Y que esas decisiones centradas en ese mismo paciente tienen que ser planeadas, ejecutadas, verificadas, corregidas, controladas y mantenidas a través del tiempo, pensando solamente en el paciente y pensando solamente en satisfacer esa necesidad. Entonces, cuando nosotros decidimos que vamos realmente a tomar ese sistema de decisiones centrados en el paciente y que vamos a planear, centrémonos ahora en el control de calidad interno específicamente, entonces ese sistema de gestión de calidad analítico interno del laboratorio está centrado de paciente a paciente, en donde entiendo su necesidad asistencial, conozco el analito que voy a controlar, entiendo su comportamiento biológico y dependiendo de esto planifico las actividades que voy a realizar en el laboratorio para garantizar la validez analítica. Validez analítica que se va a traducir en seguridad analítica, es decir, en un resultado que impacta la decisión del médico o genera la decisión correcta del médico, lo que va a mejorar la condición del paciente. ¿Cómo garantizo esa validez analítica? Uno, desde la selección de la prueba, pero en este caso, lo que nos tiene reunidos aquí, en este webinar, es garantizar la seguridad analítica. Y esa seguridad analítica es cómo detectar los errores clínicamente significativos durante el proceso de medición. Que eso va mucho más allá de garantizar un buen coeficiente de variación y ser precisos, porque todos podemos ser muy precisos. Todos en nuestros procesos de medición podemos obtener excelentes coeficientes de variación, pero cuando se presentó el error, usted lo detectó, se dio cuenta durante el proceso que se le fue un error en un resultado a un paciente. Yo puedo obtener un buen coeficiente de variación al fin de mes, pero el error se detecta en tiempo real y eso depende de cuántos niveles de control procesa, de cada cuánto los procesa y de mediante qué herramienta informática usted programa el control estadístico de ese proceso, define los límites, define las reglas, el tipo de alarmas, el tipo de mecanismos con el cual va a detectar el error en tiempo real. Es aquí donde nuestros controles independientes y nuestra herramienta informática, el 24/7, nuestro software de gestión central de seguridad, va a jugar un papel muy importante. El resto viene como consecuencia de las decisiones bien tomadas desde la selección, utilidad clínica de la prueba y la validez clínica, cuando la validez analítica más la utilidad clínica me garantizan la efectividad de la toma de decisiones con ese resultado frente al paciente. Entonces, si nosotros resumimos en líneas generales lo que debemos hacer cuando vamos a planificar ese control de calidad interno, partiendo de una excelente determinación de metas de calidad o de estándares o de referentes, seguirá sumado a ese ejercicio del PHDA, planear, hacer, verificar y ajustar. Y ese planear implica decisiones todo el tiempo, de manera permanente. Planear qué material, cuántos niveles, de qué matriz, de qué concentración, con qué software los voy a monitorear. ¿Voy a tener un software independiente de control de calidad o voy a monitorear directamente en el software que me proporciona la plataforma analítica? Entonces veamos cómo desde todo concepto la planeación es la clave del éxito, porque realmente ya cuando vayamos a ejecutar, si la planeación fue exitosa, si la planeación fue efectiva, el hacer, la ejecución y el verificar y el actuar y el realizar las acciones
va a demandar menos tiempo y va a ser mucho más costo efectivo de cara a lo que realmente ha sido esa planificación. Entonces, miremos un poco cuál es el objetivo real de ese control de calidad interna. Cuando nosotros estamos planeando, lo primero que tenemos que tener claro es, bueno, cómo planear un control de calidad bien efectivo de cara a lo que necesitamos, teniendo muy claros los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos del control de calidad interno? Durante mucho tiempo nosotros decíamos solamente controlar la precisión, monitorear el error aleatorio, monitorear el error sistemático. Pero hoy entendemos que realmente si miramos el objetivo del control de calidad interno, el objetivo del control de calidad interno va mucho más allá que solamente monitorear el error aleatorio y el error sistemático. Si nosotros entendemos cómo funciona el proceso de medición, podríamos decir, efectivamente, el objetivo del control de calidad interno es, dentro del proceso de medición, monitorear el error aleatorio, que es lo que me hace ser impreciso, que es lo que me hace fluctuar, que es lo que hace que yo no sea ni repetible ni reproducible. Y monitorear el error sistemático, es decir, poder mirar cuánto me alejo, qué patrones de comportamiento tengo que me alejan del valor verdadero, de lo que se ha asignado como el valor verdadero, y ese error sistemático va a estar definido realmente por esos patrones de comportamiento que yo observo en los gráficos y donde los tipifico ese patrón de comportamiento frente a una media asignada a ese material de control. Entonces miren cómo aquí, cuando hablamos del error sistemático y cuando hablamos del error aleatorio, empiezan a aparecer unos conceptos desde la estadística que me van a ser efectivos en la determinación de ese error aleatorio y ese error sistemático. En el error aleatorio, ¿cómo fluctúo por arriba o por abajo de esa media? Y en el error sistemático, ¿cómo tengo patrones de comportamiento con relación a esa media? Entonces, acá juega un papel muy importante en el monitoreo tanto del error aleatorio como del error sistemático, cómo determino las especificaciones del control en relación a cómo le asigno la media al control para ser sensible al error sistemático y cómo asigno la desviación estándar, el tamaño de esa desviación, para mirar cómo me muevo y cómo fluctúo alrededor de esa media. Entonces, frente al proceso de medición, el objetivo del control de calidad será monitorear el error aleatorio y el error sistemático. Pero observemos, ¿solamente sirve para eso? No. Dentro de la estructura del control, también hay dos tipos de error que yo puedo contener. Uno, el falso rechazo, conocido como el error alfa. O dos, la falsa aceptación, conocida como el error beta. Entonces, ese falso rechazo y esa falsa aceptación, ¿de qué dependen? ¿A qué están asociadas dentro del control de calidad interno? Muy sencillo. La primera, al tamaño que se le asigna a la desviación estándar. Si nosotros colocamos una desviación estándar demasiado grande, muy laxa, muy permisible, estaremos teniendo muchas falsas aceptaciones, no tenemos sensibilidad para detectar errores, tendremos mucho error beta. Todo lo contrario, si hemos obtenido unas especificaciones para el control, unos límites demasiado estrechos, con unas desviaciones estándar muy pequeñas, entonces vamos a estar teniendo demasiados falsos rechazos, muchas exclusiones del control sin una causa realmente analítica o sin una causa que realmente sea una inestabilidad del proceso de medición. Entonces, el control del error alfa y del error beta está muy asociado a cómo se define el tamaño de la desviación estándar y dos, a qué tipo de reglas de control estadístico programo. Si programo reglas para la detección de error aleatorio, si programo reglas para la detección del error sistemático, si le activo todas las reglas al analito. Recordemos, un analito que tiene muy buen desempeño, si se le activan todas y que es muy preciso, muy estable, muy reproducible, si se le activan demasiadas reglas de control estadístico, tendrá mucho falso rechazo. Todo lo contrario, un analito que tiene problemas de desempeño, que es inestable, que tiene un histórico de fallas comprobadas y al cual se le activan pocas reglas, podría tener muchas falsas aceptaciones, es decir, mucho error beta. Luego observemos que el balance entre las reglas de control y el tamaño de la desviación estándar es lo que define
el balance perfecto entre el control del falso rechazo y de la falsa aceptación. Y aquí no puedo dejar de pasar que otro de los objetivos del control de calidad interno es también tener controlado a nuestro colega, el profesional del laboratorio, quien puede cometer dos tipos de error. El error imperdonable, no correr el control, y el error perverso, correr el control y no analizarlo. Ojo con eso. Uno no diría que es peor, no correr el control o correr el control y no dedicarle el tiempo para interpretar y decir qué me está mostrando. Un error aleatorio, un error sistemático. O estoy frente a un falso rechazo o estoy frente a una falsa aceptación. Entonces miremos cómo el 24/7 nuestra estrategia de control de calidad informática más nuestro material de control que cumple con una serie de características desde concentración, matriz, estabilidad, es lo que va a permitir esa adecuada sinergia para poder llevar a cabo el control del error aleatorio, del error sistemático, del error alfa, del error beta y que no caiga nuestro colega, nuestro profesional en el error perverso de no analizar el comportamiento de ese material de control. Cuando miramos lo que son los retos del siglo XXI, nosotros entendemos la necesidad entonces de que ya al entender los objetivos de esa planificación, pasar al segundo paso que es la individualización de esa planeación del control de calidad. Y eso significa que no es posible tener una estrategia generalizada de control de calidad interno para todo el laboratorio o para todo el área de química, sino que esa planificación es analítico por analítico y que esa planificación tiene que responder a unas variables, a unos análisis, costo-beneficio, costo-utilidad, costo-aplicabilidad. Y tenemos que meter la palabra costo porque efectivamente todas las decisiones que tomamos en el laboratorio clínico impactan los costos, impactan la gestión financiera. Pero por lo mismo, planificar muy bien el control de calidad, prueba por prueba, identificando las características propias de la prueba, las necesidades, el uso específico y la utilidad clínica de la prueba, definiendo el tipo de material que vamos a utilizar, utilizando técnicas formales, disciplinadas, de mirar realmente cuál va a ser la mejor decisión que va a generarnos los mejores resultados, la mejor utilidad de cara al paciente, la mejor aplicabilidad de cara al proceso de medición frente a unos costos que sean razonables, van a ser el éxito de esa planificación individualizada. Bien, entonces esa planeación individualizada de control de calidad que implica o que involucra realmente es un sistema de decisiones. Partirá de un principio, ¿cierto? Y esa primera decisión está centrada en la pertinencia. ¿Y qué me da la pertinencia de la planificación en el control de calidad interno? Uno, los niveles de control que estoy procesando son los suficientes y evalúan verdaderamente el rango dinámico de la prueba. Dos, la concentración que tienen esos controles están realmente en concentraciones que son clínicamente significativas o en concentraciones que son representativas de la población que atiende. Segundo criterio importante para esa planificación, en términos de continuidad. Este material de control que estoy seleccionando me puede garantizar el monitoreo en el largo plazo para poder evaluar realmente la estabilidad de interlotes y todas las fuentes de variación que son propias dentro del proceso de medición, cambios de lotes de reactivos, cambios de lotes de calibrador, cambios de analista, el mantenimiento del equipo, reemplazo de piezas que son claves dentro de la plataforma analítica. Tengo esa continuidad en el mantenimiento de lotes y material de control. Oportunidad. La oportunidad que me está generando la información con la que tomo las decisiones, la tengo en tiempo real. La decisión de participar o no participar en un peer group, en una evaluación de grupo par, en interlaboratorios, realmente te está generando el impacto y me proporciona valor agregado en las decisiones que tomo, o es una información que me llega de carácter retrospectivo, un mes después, 2 meses después, cuando realmente ya no tiene ninguna utilidad. Entonces miren cómo desde ese sistema de decisiones, atributos como la pertinencia, la continuidad y la oportunidad son herramientas, son atributos que deben estar muy ligados a la hora de tomar la decisión de qué material de control de calidad implementar
y qué estrategia individualizada realmente adoptar que me conlleve realmente a mejorar los procesos dentro del laboratorio. Hasta la fecha, nosotros básicamente tendríamos que decir qué manejaríamos de control de calidad, cómo vienen manejándose los laboratorios a nivel de Latinoamérica. Veníamos hasta hace unos años únicamente con lo que se llamaba control de calidad de primera opinión, es decir, un control de calidad dependiente. Y la búsqueda en la actualidad, en términos de la mejora continua, es la implementación de un control de calidad de tercera opinión, que se llamó así por mucho tiempo, pero que hoy en día, digamos, el CLSI y los grupos de expertos que están trabajando en el tema consideran que es mejor llamarlo un control de calidad independiente. Bien, entonces miremos cómo el concepto del control independiente no es una definición netamente comercial, o sea, no se trata de vender controles, sino que realmente obedece a recomendaciones de las comunidades científicas, donde, por ejemplo, desde el mismo CLSI ha sido enfático en definir que el laboratorio clínico debe utilizar controles independientes a aquellos producidos por el fabricante de la prueba del instrumento. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo es mantener la objetividad, es mantener la independencia, es un deber ser, no delegar la calidad del laboratorio a la casa comercial, sino que debemos ser completamente conscientes que efectivamente la calidad es responsabilidad del laboratorio clínico, es responsabilidad del profesional quien hace el ensayo. Entonces, las decisiones que se toman en control de calidad son decisiones muy importantes para garantizar esa seguridad, esa objetividad, esa independencia. Miremos acá en la siguiente diapositiva, les traigo simplemente unas recomendaciones que nos da el doctor Greg Cooper, quien sacó en julio del 2012 un artículo muy interesante con enfoque de riesgo haciendo una mirada cercana al control. Él empieza a hablarnos efectivamente de lo que es el diseño y desarrollo del material de control de característica independiente, de cómo su diseño debe ser independiente, las entradas en el diseño, en la articulación de ese material de control debe ser completamente independiente a lo que es la manufactura del instrumento, a lo que es la manufactura del reactivo. Cómo nos define también, muy importante, la necesidad de estos materiales independientes que sean conmutables y que puedan ser trabajados en distintas plataformas estratégicas y cómo mucha de esa independencia está asociada a cómo son marcados, etiquetados ese material de control para garantizar esa objetividad. Adicionalmente, el doctor Cooper nos presenta un cuadro muy didáctico con relación a la sensibilidad de los distintos materiales de control, tanto del dependiente, que es aquel diseñado por el fabricante, la manufactura del instrumento y el reactivo, el independiente, que es aquel completamente desarrollado por una casa independiente del instrumento y del fabricante del reactivo, que es lo que corresponde al control de calidad independiente, y ese control semidependiente, que es aquel que corresponde a alianzas entre casas comerciales de manufactura de equipo y reactivo y algunas casas de control que incluso dentro del inserto de la técnica recomiendan con nombre propio el control que debe ser procesado, lo que le hace perder su independencia. Entonces vemos cómo acá el doctor Cooper nos coloca las distintas características en cuanto a sensibilidad y cómo cada material, el dependiente, el semidependiente y el independiente, pueden o no censar esas características. Observemos acá, capaz de detectar errores sistemáticos, el dependiente no siempre, el semidependiente no siempre, el independiente frecuentemente detecta esos errores sistemáticos pequeños. Riesgos, por ejemplo, acá, riesgos de perder o enmascarar un cambio importante. Este riesgo de enmascarar un cambio importante es muy alto en el control dependiente, es decir, en el control de la casa comercial. Sigue siendo alto en el control semidependiente, porque recordemos que las entradas del control semidependiente son dadas por la manufactura del reactivo y del instrumento, mientras que en el control independiente es muy bajo el riesgo de enmascarar un cambio importante o de perder la detección de un error que sea significativo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta y que hagamos un análisis detallado de estas características para que estas variables sean un insumo a la hora de tomar nuestras decisiones con relación al material de control. Bien,
Entonces, miremos acá con relación ya específicamente a nuestra planificación individualizada de control de calidad, que sería entonces importante, de acuerdo a esos atributos que dijimos, pertinencia, continuidad o riesgo. Característica importante, mirar la matriz del control. Entonces, cuando hablamos de esa matriz del control, hablamos de que sea lo más posible, 100% conmutable a la misma matriz en la cual estamos haciendo nuestros análisis. Es decir, que si estamos trabajando en matrices, nuestros pacientes son sueros humanos, nuestra matriz sea 100% humana. Para garantizar la continuidad y poderla ver la variación en el largo plazo, entonces es muy importante que nos garanticen ese mantenimiento del lote para poder ver realmente lo que es la estabilidad del proceso de evaluación, poder mirar la variación interlotes de reactivo que se presenta. Y la conmutabilidad no solamente está asociada a la matriz del control, sino también a las concentraciones. ¿Qué es la conmutabilidad? Es una propiedad del material de control que queremos que lo que me refleje el material de control es lo que realmente está pasando en las muestras de los pacientes. Y aquí, cuando miramos ese enfoque de riesgo, cuando miramos ese error clínicamente significativo, juega un papel muy, muy importante lo que es la evaluación de la concentración del control que estoy procesando. Observemos cómo desde las matrices de Randers-Acusera nos proporciona controles específicos con enfoque de riesgo, lo que me garantiza poder monitorear en concentraciones clínicamente significativas. Y cómo hoy disponemos de controles con ese enfoque de riesgo, el control del perfil cardíaco, de las proteínas específicas, de las gases, de las bilirrubinas para neonatos, de las lipoproteínas, lo que me va a optimizar la detección del error, no del error aleatorio y del error sistemático, sino adicionalmente del error clínicamente significativo. Bien, si nosotros queremos continuar con esa planificación exitosa e individualizada del control de calidad, nuevamente tenemos que tener en cuenta que esa planeación debe incluir tanto la fase preanalítica del control y no solamente la fase analítica, la de procesar el control. Y que entonces si queremos tener éxito en lo que es ya la ejecución de ese control, tendremos que ser muy cuidadosos en lo que es la preparación y el almacenamiento, la apertura, la reconstitución del material de control, si vamos a alicotar o no vamos a alicotar, si vamos a almacenar. Entonces, ¿qué es importante acá dentro de estas características? La apertura cuidadosa del material que se ha llevado a temperatura de laboratorio, entre temperatura ambiente, reconstitución con agua destilada a temperatura ambiente y liofilizado a temperatura ambiente, y que si vamos a alicotar, las alícotas deben mantener unas características de volumen, 3/4 partes de material, 1/4 parte de oxígeno, para que este material se mantenga estable. Y si vamos a almacenar, entonces entender que si vamos a congelar, realmente haya un adecuado control del contenedor isotérmico donde se hace la congelación para que se alcancen temperaturas por debajo de -20 grados centígrados. Es decir, que en la medida en que nosotros garanticemos esta fase preanalítica, mucho mejor va a ser el éxito o el desempeño de ese material y que los resultados que observemos en el control sean producto del proceso de medición y no producto de un mal manejo, unas malas prácticas en lo que es la apertura, reconstitución, alicotado o almacenamiento del material de control. Ya cuando viene la fase del ejecutar, del hacer el control, del procesarlo durante la fase de la medición de las variables, entonces ya habremos planificado cuántos controles procesar, cuántos niveles de control. Recordemos que los niveles de control dependen de la función de calibración. Los niveles de control dependen de la función de la calibración. Si la función de calibración es lineal, una línea recta se describe con 2 puntos. Luego, toda función de calibración lineal, todo ensayo con función de calibración lineal debe ser monitoreado mínimo con 2 niveles de control. Ya si la función de calibración no es lineal, va a depender de un mayor número de niveles para poder monitorear toda la función de calibración en todo el rango dinámico del analítico que sea capaz de medir el ensayo que estamos evaluando. Con relación a la frecuencia de los controles va a depender de características operacionales propias del laboratorio. No será lo mismo un laboratorio de modelo hospitalario que es 24 horas a un laboratorio que es consulta externa que trabaja 8 horas. Y no será lo mismo monitorear
un analito que es estable, sin histórico de fallas, con excelente desempeño, a monitorear un analito que tiene un histórico de fallas, que ha demostrado a través del desempeño histórico que es inestable. Entonces, cada cuánto procesar los controles, si al principio de la corrida, intracorrida, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 24 horas, deben responder a un ejercicio de planificación que esperamos el año entrante poder iniciar con ese tema nuestros webinars para el año 2014. En la medida en que la planificación de cuántos niveles procesar y con qué frecuencia procesarlos dentro de la corrida analítica, entre las corridas analíticas, la consecuencia de esto será la seguridad analítica. ¿Y qué se traduce la seguridad analítica? En la detección del error clínicamente significativo y en la contención del falso rechazo. ¿Qué vendría a seguir acto seguido? Lo que sería la definición de los criterios de aceptabilidad. Ya tenemos definidos cuántos controles, con qué frecuencia, y entonces ahora, ¿dónde monitorear el desempeño de esos controles? Inmediatamente nos llega a nosotros el gráfico de Ley-Jennings, qué herramienta informática tenemos. En otra época, cuando dependíamos del papel milimetrado, pues uno hacía una gráfica donde colocaba una media y había unos límites netamente estadísticos, la media más o menos 2 desviaciones estándar. Aplicábamos las famosas reglas de Westgard y obteníamos los datos a partir de un comportamiento que llamamos un comportamiento normal, porque era la réplica de un material de control. Es decir, que nuestros criterios de aceptabilidad estaban fundamentados únicamente en la estadística. ¿Qué hemos visto? La evolución. Hoy entendemos que hay que hacer realmente una muy buena sinergia entre lo que son los conceptos estadísticos, las necesidades clínicas, los estándares internacionales, y que dependiendo cómo hagamos esta estadística, cómo hagamos esta sinergia, el éxito del control de calidad, del monitoreo del error aleatorio, del error sistemático, del alfa, del beta, va a ser más efectivo. Evolucionamos de depender únicamente del inserto del control, un inserto que había sido titulado por el fabricante bajo unas condiciones del fabricante en el tiempo del fabricante. Hoy contamos con otras herramientas en tiempo real, como es conocer el grupo PAR. Fíjese que hoy estamos trabajando, incorporando dentro de nuestra estructura de control de calidad una herramienta mucho más eficiente, que es trabajar controles de precisión, en donde el valor asignado, el valor central, está siendo asignado en tiempo real por un grupo que comparte mis mismas características metrológicas, mi mismo instrumento, mi mismo método, mis mismas unidades de medida, y que en términos de toma de decisiones se constituye una herramienta más valiosa y más objetiva de cuál es el valor que se está obteniendo, llevándolo a que si fuera el mismo paciente que estuviéramos titulando en distintos laboratorios, pero en tiempo real. Entonces, fíjese que pasamos de depender, de ser inserto dependientes, de depender de un inserto donde me dan una media y unos límites fijos, a hoy trabajar con un control de calidad interno, que es un material de matriz 100% humana, estable, en concentraciones clínicamente significativas, y que adicionalmente tiene un valor agregado, que es tener un grupo PAR que en tiempo real lo está monitoreando y me está diciendo qué valor distintos laboratorios a nivel mundial están obteniendo, siendo conscientes que compartimos las mismas características metrológicas. ¿Qué se requiere para participar en un grupo PAR? Entonces, lo primero, entender el valor de la herramienta, entender que como herramienta el grupo PAR, el peer group, participar en interlaboratorios, me permite validar el control de calidad interna, me permite tener una mejor definición de si la media que yo estoy obteniendo en mi laboratorio es una media equiparable en tiempo real con el estado del arte actual, es decir, bajo el mejor desempeño posible del material de control que estoy procesando. Me genera información de qué estaría pasando con mi paciente si se estuviera titulando en otros laboratorios que comparten mi misma metodología. Entonces miremos también cómo desde seguridad el grupo PAR es una excelente herramienta desde el punto de vista de la información que genera para poder participar en ese grupo PAR. Entonces lo primero que tendré que tener es la claridad de cuál es su utilidad. Segundo, trabajar material de control de precisión
independiente que tenga ese grupo PAR y tener una herramienta robusta informática para el manejo de los datos como es nuestro software el 24/7. Yo siempre que he presentado el software 24/7 digo, llamarlo un software es minimizarlo, realmente más que un software es una estrategia, es una metodología, es una disciplina, es la disciplina de hacer control 24 horas al día, 7 días a la semana, con las características y los atributos que me brinda esta herramienta en lo que tiene que ver la seguridad en el manejo informático del dato, la veracidad y la integridad de los datos por las características de la herramienta informática como tal, la oportunidad de la información, siendo esta la característica más importante. ¿Por qué? Porque es la información en tiempo real, hoy, en el ya y en el ahora. ¿Qué está sucediendo cuando estoy procesando este control, que es el equivalente a un paciente en distintos laboratorios de manera simultánea? Dentro de sus características, si observamos acá, la asignación de una contraseña me garantiza la confidencialidad de la información, me garantiza este atributo tan importante que cuando nosotros hablamos de gestión de la información en el laboratorio son la integridad, la disponibilidad, la veracidad y la confidencialidad de la información. Cuando miramos nuestra estrategia 24/7, vamos a encontrar entonces desde lo que son características de la información, cómo le pega a seguridad de paciente, a seguridad analítica y a lo que tiene que ver con comparabilidad y fiabilidad. ¿A través de qué herramientas se logra eso con el 24/7 de la QC? Cuando miramos a través de la seguridad del paciente, encontramos está muy apalancada desde la característica del material de control. Al ser una matriz 100% humano, lo que me da conmutabilidad, a mirar sus concentraciones en niveles de decisión clínicamente significativa, lo que me permite ser mucho más sensible a los errores clínicamente significativos. En términos de seguridad analítica, la herramienta me permite la programación no solamente de los gráficos de Levin-Jennings en términos de detección de desviaciones estándar para el control del error alfa y el error beta, sino que me da los histogramas y me permite la programación de las reglas de control y el gráfico de variación o de error total para evaluar rendimiento técnico versus relevancia clínica. Y con relación a comparabilidad, fiabilidad, ¿qué va a pasar con mi paciente si se hace el examen en otro laboratorio? Los gráficos de Jordan Plot, donde de manera instantánea, con un gráfico de convergencia direccional, me permite ver la precisión y la exactitud frente a mi grupo PAR cuando estoy procesando el mismo analito bajo las mismas condiciones metodológicas. Entonces, si nosotros empezamos a mirar cómo evolucionó el control de calidad, ya no dependemos únicamente de nuestro gráfico de Levin-Jennings. Recordemos que el gráfico de Levin-Jennings básicamente viene diseñado para monitorear el comportamiento de la precisión en el corto plazo. Cómo se me comporta mi control hoy de un nivel versus el otro nivel, intracorrida, o mi control de hoy con relación a la corrida anterior, intercorrida. Es decir, que cuando yo veo el Levin-Jennings estoy analizando la precisión en el corto plazo, el desempeño de mis condiciones operacionales hoy con relación a ayer, intercorrida, hoy con relación al siguiente nivel para detectar inestabilidades intracorrida, pero que básicamente está diseñado para evaluar lo que es el desempeño del control en términos de precisión en el corto plazo y la detección del error aleatorio. Cuando miramos el 24/7 a través de su gráfico del histograma, en el histograma es donde puedo evaluar con certeza el error sistemático, donde puedo ver el patrón de comportamiento de la media del control, donde puedo observar si realmente la media que yo asigné al control, la media que le establecí como media propia, media fija, media target, media diana, tiene distintas determinaciones, pero que yo considero que es la media que mejor identifica el comportamiento del control, si se mantiene centrada o si ya hay patrones de comportamiento que me dicen que efectivamente esa media requiere ser actualizada porque ya probablemente por un nuevo lote reactivo o por un evento de calibración se ha iniciado otro patrón de comportamiento. Entonces, que nos quede muy claro, a través de Levin-Jennings evaluamos
el comportamiento en términos de precisión del material de control en el ya, en el hoy, y podemos hacer un análisis intracorrida e intercorrida. Pero el patrón de comportamiento de la media del control, la evaluación del error sistemático, se hace a través del histograma, donde podemos ver el comportamiento de la media del control, donde podemos decir, sí, efectivamente, mira, miremos el nivel 2 del mes de julio, la media del control está por abajo de la media que se consideró asignada. Aquí habría que definir si es significativo o no es significativo este patrón de comportamiento. Miremos nuestro siguiente gráfico que nos da el 24/7, el peer group. Este es básicamente la comparación peer con el grupo par. En esta es donde yo gano dos herramientas muy importantes: comparabilidad, fiabilidad horizontal. Es donde veo qué va a pasar si fuera un paciente que va a hacerse su determinación en otro laboratorio que comparte conmigo las mismas características metrológicas. Observemos cómo este gráfico de convergencia bidireccional, donde en el eje de las X está la imprecisión y en el eje de las Y está la exactitud en índices de desviación estándar, puedo observar por cuadrantes si el desempeño es deseable, si el desempeño es aceptable o si el desempeño requiere ya algún tipo de intervención. Entonces, fácilmente, este punto que estamos graficando aquí corresponde a la intersección entre la precisión y la exactitud. El coeficiente que estoy trabajando, mío versus el grupo par, a lo que se ha llamado CDI, índice de coeficiente de variación, es decir, la comparación entre el coeficiente de variación del laboratorio versus el coeficiente de variación del grupo par. Entonces, si mi coeficiente es igual al coeficiente del grupo par, el numerador igual a denominador, el CDI va a dar 1. En la medida en que mi coeficiente es menor, es decir, yo soy mucho más preciso, mi laboratorio es más preciso que el grupo par, el CDI va a dar menor de 1. Y ese CDI se grafica sobre el eje de las X. Mi medida de exactitud, el SDI. El SDI describe la ubicación de la media de mi control con relación a la media del grupo par. Es decir, me dice la media de mi control a cuántas desviaciones estándar quedó de la media del grupo par. Si el SDI da negativo, como en este caso, significa que mi media está por debajo de la media del grupo par. Si da positivo, es que la media del control asignada por mi laboratorio es mayor que la media del grupo par. Y maneja el concepto estadístico de estar entre las más o menos dos desviaciones estándar. Entonces observemos cómo este gráfico orienta rápidamente la comparabilidad de mi laboratorio frente al grupo par y permite fácilmente darme lo que se conoce en metrología como la fiabilidad horizontal. Y quedarnos hasta aquí sería poco si nosotros no revisamos ahora el gráfico de la variación total o el gráfico de los límites de decisión. Entonces, antiguamente nuestro nivel de decisión de aceptar o rechazar una corrida dependía únicamente del graficador de Levin-Jennings. Hoy contamos en tiempo real, de manera automática, únicamente con accionar este link acá de desviación estándar y de porcentaje de desviación. El analista puede pasar de este gráfico, que corresponde al desempeño estadístico de acuerdo a la distribución normal, mientras este gráfico corresponde a la relevancia o a la variación analítica total con relación a un estándar establecido por el laboratorio como la meta de calidad. Estándar que puede ser programado de acuerdo a la variabilidad biológica, a los estándares de CLIA, a los estándares basados en la evidencia como los de la NACD, y en donde realmente se va a poder optimizar de manera significativa lo que va a ser la eficiencia a la hora de decidir rechazo o hacerte una corrida. ¿El evento es solamente estadístico y clínicamente significativo, o es solamente estadístico y no clínicamente significativo? Es decir, va a ser la herramienta donde yo puedo decir y establecer muchas veces si tal vez
la desviación estándar está demasiado pequeña, que me está generando aquí eventos estadísticos que por relevancia no se ven, o lo contrario, eventos aquí estadísticos que son aceptados, pero que aquí en el gráfico de variación total exceden la tolerancia admisible y requiere ser retenida la corrida antes de que se liberen los resultados. Entonces, esta sinergia entre lo estadístico y la variación, esto es precisión, esto es error aleatorio, esto es medición de la precisión en el corto plazo, esto es medición de la variación total frente al estándar internacional seleccionado. La sinergia entre estas dos herramientas es lo que define la eficiencia y la efectividad del sistema de control. Entonces, veamos la importancia en términos de seguridad, que es un buen manejo de estas dos metodologías. Luego, parte del éxito de esa herramienta va a depender de cómo nosotros aquí optimizamos a través de nuestro 24/7 la programación de esa tolerancia admisible, de esa variación total permitida, en donde el software me permite programar si es por nivel de decisión, si es por concentración en unidades de medida, si es por porcentaje de variación. Entendamos que dependiendo del analito, en algunos analitos la variación analítica total es mejor monitorearla en porcentaje, en otros analitos la variación analítica es mejor medirla en unidades específicas de medida porque eso mejora la detección del error. Entonces fíjense en cómo nuevamente vuelve acá a ser importante para nosotros el ejercicio de planificación del que hablábamos al comienzo. ¿Estamos realmente nosotros preparados para hacer esta programación? Sabemos y tenemos claridad en qué analitos es mejor monitorear en porcentaje la variación total y en qué analitos es mejor monitorear la variación total en unidades de medida. He aquí la decisión importante para poder hacer un buen uso de esta herramienta. Y que esta herramienta cumpla con esas características. Observen aquí cómo estos puntos que he subrayado en rojo han generado alarmas o rechazos en el gráfico de desviaciones estándar, en el gráfico de Levin-Jennings, pero son aceptados en el gráfico de variación total. Entonces quiere decir que me estarían generando un falso rechazo de lo estadístico porque en términos de variación total no estarían incumpliendo. Pero hay que interpretarlo. ¿Qué me está diciendo? Desde lo estadístico, que hay algún tipo de variable que se está generando inestabilidad, pero que aún no impacta la calidad del resultado. Entonces, no se trata de ignorar lo estadístico, se trata de complementar la información para tomar la decisión sobre si hay impacto o no hay impacto en la calidad final del resultado. Ya para concluir, vendrá nuestro último reto con el uso de esta fabulosa herramienta, que es el 24/7, y es la necesidad de programar las reglas. ¿Qué reglas vamos a programar? ¿Qué estrategia? ¿Cuántas reglas? ¿Activamos todas las reglas? ¿Cuántas reglas de error aleatorio? ¿Cuántas reglas de error sistemático? Entonces, observemos. Hoy en día, el control de calidad interno evoluciona. No podemos seguir manejando el control de calidad como se manejaba hace 30 años para los sistemas analíticos que se tienen hoy en día. Esta operativización de las reglas requiere una metodología porque programarlas mal activa o puede incrementar los falsos rechazos como puede incrementar las falsas aceptaciones. Hoy contamos con una dimensión distinta del control de calidad. Tomar la decisión de participar en un interlaboratorio, de tener matrices mucho más sensibles, mucho más reflejo de lo que está pasando en el proceso de medición, tener más información válida, veraz, confiable de qué está pasando en el proceso de medición a través de la participación en un peer group con una característica importante, que ese grupo par sea en tiempo real, que sea un grupo representativo. Tener una herramienta robusta desde la parte de los sistemas de información que me permitan programar, que me permitan ver la variación total, que me permitan ver el comportamiento estadístico, que me permitan fijar y establecer la medida propia en laboratorio. Las herramientas están puestas allí. Yo les agradezco toda su atención. Solo me queda desearles un feliz cierre de año, muchas bendiciones, que compartan con sus familias y gracias por haberme acompañado durante todo el 2013. Un abrazo.